Buenos días a todos los Robin Hood del mundo entero. Estoy feliz de estar con vosotros hoy porque tengo buena noticia. Y hoy en día las buenas noticias son importantes. Quiero empezar por una afirmación que viene teóricamente de México. Esta citación es: han intentado enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Y las semillas crecen. Y ya veréis que en la primavera habrá algo que pasa y tendremos un campo magnífico. Eso es el objetivo que tenemos todos. No tenemos la obligación de sobresalir, pero ahora la cosa cambia. Hay una noticia interesante, es que los ayuntamientos, los alcaldes de aquí de Francia, muchos alcaldes han decidido de no cerrar las pequeñas tiendas. Es una noticia desde hace 10 días, quizás hoy en día hay mucho más, pero poco importa. Es una buena noticia que sean esos alcaldes, hombres o mujeres, han dicho no, porque eso era demasiado. Entonces podemos apoyar los pequeños negocios, los comercios de proximidad, para que estas personas no se sientan aisladas y solos. Ahora os enseño el mapa. Aquí está el mapa de Francia con los ayuntamientos que han decidido no cerrar las pequeñas tiendas y los pequeños negocios. ¿Ven? Aquí está. ¿Podéis verlo? En tout cas, il y aura les noms. Si vous ne retrouvez pas cette carte, vous aurez au moins les noms précis. Y ya veréis los nombres de las ciudades donde han decidido dejar los pequeños negocios abiertos. La segunda cosa que encuentro importante es reunirse. Claro, me vais a decir, no podemos. Sí podemos, por pequeño grupo. Hay lectores que me han escrito, que me han dicho, pero no podemos. Sí pueden de 6, de 7, de 8 personas, para no dejar a la gente solas. Hay gente que no consiguen comunicar, se sienten perdidos. Entonces, uniros hasta que para tomar algo juntos, hacer una meditación para la tierra, enviar luz a la tierra. O también para compartir noticias. Y la segunda cosa son las redes sociales. Entonces tenemos que tener redes sociales subterráneas. Evidentemente no vais a poder encontrar físicamente. La última vez que hemos tenido una reunión de esta forma, esa estaba muy bien. Y entonces, ¿qué es? Nos preguntaba, ¿qué es lo que queremos vivir? No queremos volver a retroceder. Y queremos vivir la vida. ¿Es que queremos vivir la vida actual de lo que están proponiéndonos ahora mismo? En esa reunión, ¿quién hace qué? Y entonces podemos hacer intercambio así en estas redes sociales y es extraordinario. Si todas estas redes, evidentemente no nos va a escribir en Gmail, me podéis escribir por mail, pero poner Proton Mail para que sea codificado, para que no encuentren nombre, etc. Una red subterránea está muy bien. Hacemos cosas tranquilamente y ya veréis que va a pasar algo de muy guapo.
Otra buena noticia son los padres que si tienen niños pequeños y no hace falta que torturan a los niños con esta mascarilla que tienen que llevar al diario. Lo que puedo decir, y hay personas que me dicen, no se puede hacer el colegio en casa. Le digo que sí se puede. Si tenéis dentro de vuestra gente que conocéis, que es maestro, profesor, podéis hacer el colegio en casa. No os preocupáis por esto. Segundo, los directores de colegio no pueden echar a un niño de entre los 6 y los 13 años, no pueden echar un niño del colegio. Entonces, pedirle al director que haga una carta diciendo que tiene la obligación de llevar esta mascarilla y ya veréis que después lleváis esta carta a un abogado. Y ya veréis. Si el director firma la carta diciendo que esta mascarilla es obligatorio para la seguridad, normalmente no lo va a hacer, entonces ahí también da esperanza. Es otra buena noticia. Y después pensar que los laboratorios, por ejemplo, Sanofi, para no decir su nombre, en una crisis de locura que han tenido, han querido quitar este medicamento que se llama el Plaquenil antes de que desaparecen. Entonces, pedir a tu médico que te lo prescribe. No es solamente para el COVID, el Plaquenil, pero está bien de tener un poco en tu casa. Porque es posible que lo quite del medio rápidamente. También había otra cosa. Voy a mirar mis apuntes. Cuando digo sostener, apoyar el local, está bien. Y entonces seguir de la misma forma que estáis ahora actualmente. Me han pedido por qué apreciaba yo Eric Fioril y voy a leer una frase. Él ha escrito en su último comunicado: no es que hago parte de un partido especial. Sin embargo, mirar su página web. A mí me ha gustado esa frase: nunca jamás entregas tu poder soberano en las manos de cualquiera. Eso regrupa todo lo que estamos diciendo. Y todo lo que yo digo, lo que Gis dice y que muchos otros dicen. Entonces, fijaros en la buena noticia. Seguir la meditación, la visualización. Y en el último mensaje de los solares que he transmitido me han tocado el corazón porque los seres de luz me han pedido que cuando cruzamos a alguien en la calle, ver solamente en él la divinidad. Yo sé que no es fácil porque hay alguna persona que queremos mandar a freír, pero es tan importante ver el divino, la divinidad en cada uno. Esta divinidad va a abrirse y más veremos divinidad en la persona enfrente de nosotros y más vas a nacer. Es evidente que toda la meditación que hacemos funciona. Hacer lo que queráis, pero seáis actores. Y Robin Hood es esto. Así que os deseo una bella continuación, guardar esperanza y también energía. Tomar la buena noticia y ya veréis que todo irá bien. Gracias.